sistemática de comunidad académica que año a año logra mayor madurez en la medida en que sus debates y conclusiones han alimentado la propuesta educativa. Durante estos años, mediante estos diálogos, hemos logrado la construcción de un modelo curricular que identifica a cada una de las prácticas docentes y su gestión académica. Hemos recorrido un gran camino en lo que creemos que se debe hacer para formar ciudadanos honestos, útiles y comprometidos con el desarrollo social. Ahora debemos pensar y proponer, diseñando las formas como tales propósitos se pueden hacer realmente y pertinentes para que se consolide un perfil profesional, laboral y de egreso. Con el nuevo horizonte que nos propone el Ministerio de Educación, mediante la legislación vigente que incorpora los resultados esperados de aprendizaje y en un nuevo escenario de aprendizaje eclosionado ante la contingencia por la pandemia, se combina lo presencial con mediación de la tecnología para iluminar posibilidades que permiten soñar y pensar en nuevos ambientes de aprendizaje con nuevas estrategias pedagógicas que hacen protagonistas a nuestros aprendientes. El proyecto educativo de la universidad caracteriza el ejercicio de sus profesores y en consonancia con Mason, lo que él ha denominado roles. Dentro de ellos está el rol organizacional y una de las claves para desempeñar dicho rol es la referida a la planificación. Duarte y Sangrá sostienen que las acciones educativas necesitan una planificación previa, un diseño en el que defina y se programe lo que quiere alcanzarse y cómo puede conseguirse. En este diseño han de tenerse en cuenta criterios pedagógicos, competencias, resultados esperados de aprendizaje, estrategias pedagógicas, criterios de evaluación y recursos. Así, entonces se obtienen materiales didácticos de calidad. Esto es determinante en el éxito educativo, pues la mediación docente y los materiales didácticos configuran el espacio de relación en el que estudiantes de una determinada acción formativa construye su aprendizaje. De este modo, el profesor UNAP, y desde lo anterior, debe cuidar que sus aprendientes dispongan de los mejores materiales didácticos posibles y para este fin incorporará las innovaciones didácticas más conducentes. Por esta razón, en el día de hoy nos acompaña el doctor Álvaro Galvis, que viene a tratarnos un tema de gran interés y que posiblemente nos va a afianzar o nos va a hacer más clara nuestra acepción frente a nuestras consideraciones. Con esto, pues le doy el paso ya a la doctora Adriana para que continúe con el programa. Bueno, yo sencillamente mejor que Rafael no le voy a poder decir. Yo, de acuerdo, él es invitado especial este semestre para acompañar los seminarios institucionales, que como ustedes saben, el tema es planeación docente centrada en los RAE, en el segundo semestre con el foco hacia las pedagogías activas y los ambientes híbridos de aprendizaje. El profesor Galvis, para quienes no lo conocen, es asesor senior del Centro de Innovación Conéctate de Uniandes, además de ser un autor muy reconocido en todos los temas que tienen que ver con el uso de la tecnología en la educación, fundamentalmente la educación superior y fundamentalmente, obviamente, la modalidad híbrida. Entonces, doctor Galvis, bienvenido de nuevo. Nos complace tenerlo acá en este claustro. Muchísimas gracias, Adriana y Rafael. Es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Yo sé que un viernes, víspera de salir a puente, final del día, es ya de por sí retador. Entonces voy a tratar de que lo que compartamos les agregue valor. Y pues para hacer esto voy a tratar de hacer una conferencia, llamémosla interactiva, en la que yo espero que en determinados momentos podamos intercambiar ideas haciendo uso de una herramienta que usé la vez pasada que se llama Mentimeter. Y pues sin más quisiera compartir mi pantalla y comenzar a hablar de esto que nos convoca.
el título que le puse a la presentación pretende, digamos, generar una curiosidad, y es, ¿sí será que eso de que la bala de plata también funciona para superar retos de la educación superior? ¿Sí será que la pedagogía activa mediada con tecnología tiene esa función? Para hacerlo, pues, tengo un plan que lo quiero compartir con ustedes, donde básicamente me voy a mover en 3 movimientos. Uno es ganar entendimiento sobre los términos, y entonces hay 3 términos a los que quisiera referirme. ¿A qué es eso de una bala de plata para entender retos de educación superior? ¿Qué será eso de entornos básicamente presenciales, virtuales y combinados? ¿Qué se entenderá por pedagogía activa en entornos básicamente presenciales? Luego voy a tratar de construir acerca de retos y posibles maneras de atenderlos con tecnología digital y pedagogía activa. Y obviamente una cosa es la educación superior básicamente presencial, distinta de la que es no presencial. Miraremos oportunidades de las tecnologías digitales para atender esos retos. Miraremos cómo uno puede usar educativamente esas tecnologías, y miraremos qué nos dice la investigación sobre el diseño de ambientes de aprendizaje mediados con tecnología. Con eso, yo aspiraría a que entre todos podamos sacar una conclusión sobre si la pedagogía mediada con tecnología puede ser una bala de plata, y si así fuera, cómo es que tenemos que hacer uso de ella para que esa promesa se vuelva realidad. Para entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes algo que nos traiga a colación esto de la bala de plata. Y es que, pues dice Wikipedia, que es un tipo único de munición para un arma de fuego que resultaría efectiva para matar a hombres lobo, brujas y a otras criaturas fantásticas. Y siendo guía las brujas, pues lo menos que podemos ver es eso con qué tiene que ver. Pues voy a... Nuevo Bennett Alimento en Polvo Kids con NutriPro, que contiene los nutrientes que su cuerpo necesita. Y volviendo aquí a la realidad, pues esto nos permite, digamos, tener un referente sobre lo que el título pudiera evocarnos. Pero dijimos que
se trataba de pedagogía activa mediada con tecnología digital. Y entonces, pues tenemos que tratar de ver qué es esto de los entornos básicamente presenciales, los virtuales y los combinados, para poder ver luego si esa bala nos puede ayudar a tener éxito en esto. En términos de lo presencial, yo creo que hoy en día tenemos que pensar que lo presencial más que nada se acerca a lo que en inglés es el término face to face, porque el cara a cara, pues hoy lo estamos viviendo mediado por tecnología y típicamente pues se vive en aulas de clase o en talleres o en laboratorios o en sitios de trabajo. Sin embargo, cuando comienza a haber mediación tecnológica, cabe que uno pueda tener presencialidad, llamémosla distribuida. Sin embargo, lo que es muy claro es que la carga académica no es las horas de contacto cara a cara. Es eso más lo que hay en el trabajo que hace el estudiante en su entorno propio y mediado con recursos educativos. Y este par de elementos, lo que uno hace en el aula de clase y lo que hace en el entorno, pues tiende a ser lo que se considera presencial o básicamente presencial. Y entonces, si hubiera algo apoyado en tecnología, comenzaría a estar en esta, digamos, intersección. Lo que nos permite afirmar este concepto es que hay como un distinto, hay distintas aproximaciones o combinaciones a través de las cuales uno puede hacer esto. Y es que está el cara a cara tradicional sin componentes online, el que es enriquecido con tecnología, pero importantísimo, sin reducir el contacto presencial, es decir, adicional, está el combinado o blended o híbrido, que a diferencia de este ya tiene reducción de presencialidad en tiempo de contacto y lo que uno hace es distribuir o balancear lo que es el trabajo en entorno propio o el trabajo en entorno virtual y el trabajo presencial. Y luego comienza a presentarse, digamos, otra posibilidad y es que hacia lo virtual, donde en el extremo derecho está lo completamente en línea, pues caben distintos grados. Normalmente se dice que lo presencial va hasta un 30% de componente virtual y que lo virtual va con un 80% más de componente. Eso pues son convenciones que uno puede irlas, digamos, acomodando según a uno le parezca o el consenso institucional se lo permita. Entonces, aquí comienza uno a hacerse una serie, digamos, de interrogantes. Esto de la pedagogía activa en entornos básicamente presenciales, ¿con qué tiene que ver? El primer concepto es que se habla de aprendizaje activo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que todos los aprendizajes están activos. Si yo aprendo y no estoy activo, pues no aprendo. Aquí es un poquito distinto. Se trata de cómo llegar al conocimiento. En el aprendizaje convencional, uno llega al convencimiento porque se lo dan. El profesor presenta o el libro lo propone o el video lo transmite y el estudiante lo asimila, lo aprende y lo generaliza. La acepción de aprendizaje activo es centrado predominantemente en el estudiante y en los grupos. Es decir, ellos son los que llegan al conocimiento a partir de la actividad que le propone el profesor y que le facilitan los medios. Sin embargo, no es la única condición a la que está ligado este concepto, sino que también tenemos algo que se denomina la flexibilidad curricular y pedagógica. Y es que cuando comienza a haber, por ejemplo, sistema de créditos, cuando comienza a haber modularidad, cuando comienza a haber algún tipo de estrategia curricular para permitir que
la gente aprenda de distintas maneras y con distintas rutas y en distintos momentos y finalmente logre un perfil. Pues esa flexibilidad como que durante mucho tiempo la hemos ido explorando, pero solo hasta recientemente, con la flexibilidad que permiten los computadores, comienza a haber flexibilidad pedagógica, en el sentido de que muchas ideas pedagógicas comienzan a ser viables gracias a las posibilidades que permite la tecnología. Por ejemplo, algo como aprendizaje experiencial. Tradicionalmente, eso era, pues, uno va a vivir la experiencia al lugar donde esa se sucede. Entonces, lo más cercano a eso puede ser un taller, o uno va a un viaje de campo, o uno tiene un internship en algún lugar, o hace una práctica, y de ahí uno, pues, de la experiencia, uno va generando conocimiento, uno del conocimiento lo va moliendo y uno es capaz de integrarlo y de comunicarlo, y a partir de ahí uno puede reflexionar sobre lo que fue la experiencia, sobre los modelos mentales que uno fue sacando, y uno puede de ahí compartir, debatir, hablar con otros acerca de esto. Sin embargo, no es la única flexibilidad pedagógica a la que nos referimos. Y esta con tecnología tiene muchas maneras, si pensamos en los simuladores, en los juegos, en las navegaciones que uno puede hacer, en los intercambios que uno tiene con otros. Otra cosa que comienza a volverse realidad con esto de ponerle un poquito de tecnología es la pedagogía invertida o clase invertida. A diferencia de lo que uno hace en el modelo convencional, donde uno enseña y luego la gente, y ahí la gente trata de preguntar y entender, y luego la gente trata de aplicar y uno les da feedback a través de ejercicios, de algunas estrategias de generalización, la gente afianza. Aquí lo que se trata es que en el corazón, en la interacción que hay cara a cara, la gente ya llegue sabida. Y sabida porque uno, por ejemplo, les dio un video para que lo revisaran, o les pidió que revisaran en un libro tal cosa, o que hicieran una ciberexcursión y entonces encontraran ciertos elementos que uno les propuso. Lo cierto es que una clase no llega a explicar, sino la clase uno llega a hacer talleres, a resolver ejercicios, a aclarar dudas, porque la gente ya viene sabida y no tendría sentido andar repitiendo. Y en clase no es suficiente. Uno debe ser consciente que después de clase hay oportunidad de que la gente vaya más allá de lo que estudiaron acá o de lo que construyeron con uno o sus compañeros, y entonces la fase de generalización pues comienza a darse por ahí. Muy seguramente algunos de ustedes han experimentado con este par de opciones. Sin embargo, no son las últimas. Miren que las comunidades de práctica son importantísimas, no solamente a nivel de adultos y profesores, donde venimos con un bagaje de experiencias grande, sino a nivel de estudiantes. Si uno invita a un estudiante a que interactúe con sus pares alrededor, por ejemplo, de problemas, y los pares no necesariamente son de preparación homogénea, es muy probable que exista, llamémoslo, lo que Vygotsky llama las zonas de desarrollo próximo, y entonces a través de ese intercambio, de esa contaminación positiva, de esa polinización de ideas, la gente sigue aprendiendo. Y otro elemento que se ha visto que es muy importante es la cultura digital. En la medida en que uno parte de la base de que la gente la tiene, pues puede estar muy de buenas si es así, pero puede suceder que no es así y entonces se puede uno llevar grandes sorpresas. Lo que he encontrado en mi experiencia es que culturalmente o tecnológicamente los estudiantes tienen a uno mucho que decirle, porque uno sabe qué necesita, uno sabe qué también, uno tiene algunas ideas, pero ellos conocen más de un entorno.
y uno difícilmente puede dominar todos los entornos, pero trabajando colaborativamente con ellos, yo creo que uno logra muchas cosas. Y digamos que eso es lo que en primera instancia yo quisiera compartir con ustedes respecto a qué significaría la pedagogía activa en entornos básicamente presenciales, entendiendo que lo presencial no es solamente lo cara a cara, sino lo cara a cara más lo que yo hago en mi entorno propio. Y quisiera invitarlos ahora a que hagamos un pequeño ejercicio para que en no más de 3 palabras, ustedes, usando Mentimeter en esta dirección 58 42 75 6, Rafael, si puedes poner ese número en el chat, te lo agradezco, o Adriana, menti.com 58 42 75 6. Voy a ir allá para que podamos entre todos, digamos, construir sobre esto. Aquí está lo que a ustedes les he propuesto y este es el espacio donde les pido que vayan colocando. Tienen hasta 250 caracteres para plantear un reto importante en educación superior mediada con tecnologías y escriba una tecnología digital que podría ayudarle a atenderlo. Entonces, yo me voy a pasar al otro entorno donde tengo la posibilidad de ir viendo qué están respondiendo y, pues de paso, cuáles son las respuestas. Aquí yo voy a obtener cuántos han dado respuesta y aquí vamos a estar compartiendo. Entonces voy a darles un minutico, digamos, para tratar de aportar a este primer corte en el desarrollo del material. Si puedes colocarme cuál es el reto con el que uno pudiera, a través de uso de portafolio digital, resolverlo. Tenemos, digamos que dos grupos de tecnologías, pero me gustaría también, si pueden editar eso, que digan qué reto puede uno atender con eso. Pero verdaderamente siguiendo literalmente lo que pedí, lo que hicieron está bien. Lo que podemos es comentarlo usando el micrófono a medida que haya oportunidad. Vamos a ir comentando estos tres mientras otros se animan a aportar a la discusión. Le pido a quienes han hecho los aportes que enciendan su micrófono y digan, mire, yo portafolio digital lo veo ni pintado para este reto. Y así, quien quisiera tomar la iniciativa de cualquiera de los 4 que ha aportado hasta este momento a la discusión. Yo. Adelante, adelante. Bueno. Puedes abrir tu micrófono y compartimos. Yo hablo del portafolio digital porque permite desarrollar pensamiento crítico, fomenta el aprendizaje autónomo, o sea, permite construcción del conocimiento y organización más o menos de la mente frente a lo que es todo ese proceso de construcción del conocimiento. ¿Me acuerdas tu nombre? ¿Me haces el favor? Clara Inés Peña. Clara. Mira que lo que acaba de decir Clara tiene por detrás algo que es muy interesante, que son las evaluaciones auténticas. Usted no pide un portafolio a menos que usted esté pensando en que la gente tiene que mostrar algo que de verdad vaya más allá de lo que uno hace en una prueba de papel y lápiz. Usted dice, mire, haga una propuesta sobre tal cosa, primera entrega, levanta información sobre tal, segunda, revise no sé qué y haga tal, tercera, haga si sé cuándo, y tenga en cuenta estas rúbricas.
Entonces, el portafolio se convierte en una manera de ir trabajando en proyectos. Pero tiene otra acepción, y es que, por ejemplo, en arte, yo puedo llevar en mi portafolio toda la muestra de cosas que yo voy logrando, porque cuando tenga que hacer una exhibición, me permite eso mostrar en qué me he estado yo ensayando. No sé, Clara, si te malentendí o estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo, sí. Bueno, ¿y quién de los otros nos quiere comentar por qué lo que propuso ahí, digamos, atiende un reto y cuál es ese reto? Tenemos dos de realidad virtual y aumentada. ¿Cuál de los dos nos quiere comentar sobre eso? Cualquiera de los dos está bien. Vale, yo. Vale. ¿Quién eres tú? Marta Lucía. Pues, Sí. doctor, varias utilidades, pero una de ellas es precisamente lo que hablaba usted hace un momento del aprendizaje experiencial que se da muy bien en lo presencial, y cuando no tenemos la oportunidad de lo presencial, pues la realidad virtual, por ejemplo, nos ayuda mucho cuando no tenemos la posibilidad de que el estudiante esté físicamente en un sitio para conocer algunos lugares o algunos elementos por fuera, por dentro. Entonces es una forma de acercar al estudiante cosas que físicamente se dificultaría acercarle. Entonces es... de esa manera ayuda a potenciar aprendizajes, ¿sí? Y bueno, la realidad aumentada también es un poquito, tanto aumentada como virtual, es complementar la realidad que tenemos con algo digital para hacerla más enriquecedora y más viable de lo que la presencialidad en ese momento nos permitiría. Sí, muy interesante lo que tú acabas de decir, Marta Lucía, porque mira que si pensáramos que de pronto los videos pueden suplir de alguna manera ese acceso a realidades distintas, no son experienciales. Yo no puedo vivir experiencias directas de manipular, de cambiar, de reordenar. Eso no se puede hacer en un video. Yo lo puedo acelerar, ver más rápido, brincarme partes, lo puedo volver a ver, pero lo que yo puedo ver con unas gafas de esas y con unos guantes y todo esto, me permite manipular los objetos de estudio. Inmersiva. Inmersiva, Una exactamente. experiencia inmersiva. Entonces, miren que lo pedagógico y lo tecnológico van muy de la mano. ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario sobre esto? Digamos que uno, para no quedarnos con las ganas de toda esta colección de cosas que hay. Yo, profesor. Dinos, Lina, adelante. Sí, nosotros nos enfrentamos a un reto, y es que las clases de la maestría en educación tienen una concentración muy alta de horas, son 12 horas continuas los sábados, nosotros trabajamos de 7 a 7. Entonces, para nosotros es un reto mantener la atención, la motivación, el ánimo, la energía durante esas 12 horas. Y lo que hemos hecho es tratar de encontrar un balance entre los espacios sincrónicos y asincrónicos, actividades grupales e individuales, y un alto uso de recursos web 2.0, como Mentimeter, como Padlet, como Kahoot, como Mural, como, bueno, Genially, tantas otras que hay, que permiten además darle esos componentes de realidad aumentada, de juego, de aspectos, sí, relacionados también con la realidad aumentada o virtual, porque algunos nos permiten Colaboración. Colaboración, interacción, debate, y también quitarle un poco el protagonismo al profesor, justamente para darle mayor protagonismo y participación y construcción a los estudiantes, atendiendo a esas pedagogías activas. Y nos ha funcionado muy bien, además porque como son maestros en formación, pues se llevan un modelo de maestro que ellos replican también en sus aulas. Sí, miren que varios de los aportes andan por la misma longitud de onda, porque aquí se habla de mantener la atención y motivación, aquí se habla de lograr mantener la atención de estudiantes en clases remotas.
yo diría que por lo menos esas dos, bueno, también quizá detrás de lo de interacción y Kahoot, tienen que ver con eso. Me encanta que hayamos tenido 12 aportes. Miren que esto, si quisiéramos dedicarnos el resto de la sesión a hablar de esto, fácilmente pudiéramos gastarnos el resto de la primera media hora. Pero en aras de que esto nos rinda y de que nos quede algo para después poder mirar, quisiera invitarlos a que continuemos la presentación. Y es que los retos, pues, no solamente se dan en la educación presencial, también en la remota se comienzan a dar. Y la remota no necesito definirla porque la hemos vivido 6 meses, tal vez, una cosa así. Y ya comenzamos a pensar en variaciones. Pero hay como dos grandes grupos de cosas. Por un lado, la presión ha aumentado y se han creado distintos generadores de tensión. Por un lado puede ser acceso a tecnología, acceso a internet. Por otro lado, el estar 24 horas al día compartiendo con la familia. Uno antes iba al trabajo y volvía. Los hijos iban al colegio y volvían. Ahora está uno en distintos espacios y no necesariamente hay oportunidad de salir de lo que es el espacio cercano. Quizás los que viven en conjuntos pueden darse el lujo de combinar el espacio del conjunto con esto, pero los que viven en apartamentos o en casas a veces se ven a gatas. Y también hay preocupaciones porque comienza uno a ver cercano que fulanito se enfermó, que yo estuve con él, qué vaina, y que miren que a este le redujeron el número de horas o el salario y no necesariamente todos tienen acceso a lo esencial. Pues eso afecta a los estudiantes o a los profesores. Desde el punto de vista de los profesores, comienza a darse un reto en cuanto a cómo hacer eso que Lina María estaba diciendo, que es hacer una docencia activa utilizando entornos virtuales, cuando no necesariamente yo estoy absolutamente preparado para usar entornos virtuales o mi modo de enseñar no necesariamente es ese. Yo tenía por ahí un profesor que me decía, Álvaro, pero usted me está condenando al fracaso. Y dije, ¿cómo así? Dijo, sí, miren mis evaluaciones, los últimos años, yo soy el mejor evaluado de toda mi facultad. Y es que yo me dicto unas clases sensacionales. ¿Y cómo hago yo para hacerlo con tecnología? Pues hay que ganar confort y hay que ir haciendo camino al andar. Entonces, eso es algo que lo hemos ido aprendiendo y en la coyuntura, aquello que nos decía esta gente de Leadership Freak en abril, de que esto era como construir el aeroplano mientras está en el aire, eso mismo nos pasa con la enseñanza remota. Y le toca a uno aprender y desarrollarse mientras está en la acción. Lo único que uno no se puede es cerrar a la banda, decir, yo soy negado para esto, yo me siento amenazado, no sé qué. No, aquí toca desaprender, reaprender, adaptarse y crecer. Y yo creo que hemos aprendido a trabajar con nuestros monitores, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, a gastarle tiempo a explorar cosas que pueden ser entretenidas, que pueden ser de interés para los estudiantes. Y hoy en día, de pronto hemos hasta cambiado nuestro modo de enseñar. Y me decía este mismo profesor, mire qué bueno que la pandemia me forzó, pero así me forzó a yo tener que aprender de algo que yo no quería, que era cómo usar la tecnología para enseñar. Para mí eso era una herramienta de trabajo. Y es que en esto de los modelos de enseñanza y aprendizaje, comienza a ponerse de presente lo que es el enfoque. Resulta que existen enfoques algorítmicos y existen enfoques heurísticos. Ambas cosas, la algoritmia y la heurística, tienen que ver con resolver problemas. Pero mientras en un algoritmo se resuelve paso 1, paso 2, paso 3, si tal cosa, entonces vuelva atrás, si la condición es tal, no sé qué, está absolutamente claro qué es lo que se quiere resolver y cómo resolverlo. Y en lo heurístico
Le dicen a uno, mire, aquí el principio se llama divide y vencerás. Es decir, coja el problema y pártalo en subproblemas. Y si usted llega a un problema en el que la solución es directa, ya lo resolvió. Si no es directa, divide y vencerás. En términos educativos, eso tiene total sentido. En el enfoque convencional, yo enseño, mis estudiantes toman nota, ellos practican, yo les doy feedback, les doy más oportunidades de ejercitación y de alguna manera comprobamos si aprendieron o no. En lo heurístico pasa como con el profesor que se sube con su estudiante a aprender a volar un aeroplano y le da control al estudiante. Lo menos es que le coge la sudadera y se come las uñas. ¿Por qué? Porque no sabe qué puede pasar. Pero si hace como los instructores de enseñar a manejar, que llevan un freno y un pedal para, en el peor de los casos, actuar, pues también eso cabe hacerlo. Pero normalmente aquí uno lo que hace es, lo deja subdesarrollar en paz. Es decir, lo deja vivir la experiencia y luego le ayuda a reflexionar. ¿Y qué aprendiste de esto? ¿Por qué en este simulador en el que tú estabas llegaste y no lograste aterrizar ese avioncito, sino te estrellaste? ¿Qué fue lo que no hiciste o hiciste mal? Entonces, esa reflexión sobre la práctica es lo que eventualmente va a llevar a que yo caiga en la nota y digo, ajá, y esa experiencia, ajá, es lo que produce la diferencia. No estoy diciendo que hay que pasarse del enfoque algorítmico al heurístico. Yo creo firmemente en que hay que ser como los zurdos, que son ambidextros, que saben usar la izquierda y usar la derecha. A los derechos nos dijeron que la zurda era para tener el plato, para abrir la puerta, pero no para escribir ni para hacer muchas cosas distintas que exigieran cierto nivel de coordinación neuromuscular. Y resulta que los zurdos hacen miles de cosas con las dos manos que uno como derecho no sabe hacer. Los estudiantes ambidextros y los profesores ambidextros que logran aprender a aprender de una manera o de otra, yo creo que tienen un gran potencial de salir adelante en este mundo en el que uno tiene que enfrentar problemas muy complejos, pero al mismo tiempo tiene que aprender a resolver cosas que están bien definidas para las cuales se pueden seguir algoritmos. Y aquí yo creo que el avioncito lo podemos extender, porque miren que ya no es un avioncito donde está el presencial y teníamos aprendizaje activo y flexibilidad curricular, sino es un avioncito donde en un extremo está lo presencial, en el otro está lo virtual, y en el intermedio cabe lo blended o lo híbrido. Y entonces, ¿qué hay de raro? Por un lado, que es un proceso apoyado y enriquecido con tecnologías digitales. Y por otro lado, como que ya no solamente hablamos de espacios y tiempos y entornos de interacción, que es de lo que hablamos en lo presencial. Uno o está en el aula a cierta hora o está en otro lado, pero aquí cabe hablar, gracias a la flexibilidad pedagógica, de experiencias de aprendizaje, gracias a que el profesor se puede poner desde el lado para dejar que el estudiante crezca. Entonces hablamos de ejes de control y necesariamente, si estamos con tecnologías, hablamos de medios para llegar al conocimiento. Yo quisiera invitarlos a otra pequeña experiencia de la siguiente manera. Quisiera que vayan a un sitio que se llama Metacursos y que dentro de Metacursos vayan a la pestaña Metarecursos. Voy a mostrárselo mientras ustedes van tratando de hacer eso. Adriana, si me ayudas mostrando eso. Aquí está el sitio de Metacursos. Perdón, aquí está. Metacursos. Y si ustedes oprimen Metarecursos, van a llegar al lugar donde yo quiero invitarlos.
En esto está algo que se llama la piola. Y lo que yo quiero es que entre todos exploremos cosas que sean relevantes para ustedes como tecnologías. Pero la idea no es recorrer la piola de cabo a rabo porque hay cualquier cantidad de esto, sino que oprimiendo este cuadradito, ustedes tengan una panorámica de, por un lado, qué significa esto de la piola y por otro lado, qué nos ofrece la piola. La P dice que son tecnologías para aumentar la productividad individual. Y aquí dice desde la P1 hasta la P9. Usted puede decir, uy, a mí me encantaría hacer procesamiento sonoro, P5. Y P5 va a ser como la clave para que en el otro, digamos, en esta interfaz, usted venga a P y recorra hasta llegar a P5. Y entonces, ahí voy en P4, llegué a P5. Entonces me dice, mire, hay algo como Audacity, como Twisted Wave, como Woki, como Karoo, como no sé cuántas más. Yo me leo la descripción y digo, uy, a mí me encantaría explorar tal. Woki, por decir algo. Entonces, ese es, digamos, el modo de navegar por esto. Pero yo no quiero que naveguen cualquier cosa. Yo lo que quisiera es que, estando usted allá y centrándose en el reto más importante que halló, explore oportunidades interesantes. Entonces usted dice, mire, yo el problema más serio es que yo necesito apoyar aprendizaje experiencial. Definitivamente la O, para explorar objetos de estudio con comportamiento orgánico. Tengo 3 categorías. Pero puedo que uno diga, no, mire, yo lo que necesito es que la gente aprenda a usar lo que hay, porque hay miles de cosas ya hechas y entonces es mejor que no pretendan redescubrir todo, sino que aprendan a encontrarlas. Y entonces la A es mi pintada, para aumentar nuestro acervo de conocimiento. Y ahí hay 4 categorías. Pero pueda que uno diga, no, yo necesito es que entre ellos se hablen. Y entonces, interacción sincrónica, asincrónica o híbrida. O la L para apoyar labores académicas de docentes y de estudiantes. Tenemos 8 categorías. La productividad individual, ya mencioné que hay 9. ¿Qué tal si nos damos, digamos, 2 o 3 minutos para hacer esa exploración? Y yo digo hacer esa exploración, quiere decir hasta algo como esto, que habiendo usted escogido algo, usted se meta y se mire el tutorial o se mire la descripción o mire esto para qué sirve y entonces quede con el gusanito de esto sí me sirve o no me sirve, y si me sirve, ¿qué es lo que esto me está ofreciendo? ¿Qué les parece si, siendo la de 51, nos damos 4 minutos para hacer eso? A las 55 comenzamos a construir sobre lo que hayan hallado. Perfecto, doctor. Ya estoy aquí en la piola. Entonces, pongamos a funcionar esa piola.
quisiera que construyamos sobre lo que ya hicimos. Y es que usted estaba explorando para un reto una tecnología. Entonces, ¿qué tal si en este nuevo entorno, ya lo voy a colocar, nos colocan sus hallazgos? Déjenme, mira acá. Me gustaría que comentemos a partir de lo que ya teníamos como retos, hallazgos. ¿Encontraron alguna cosa interesante en la piola que les permita, digamos, ir más allá de lo que ya teníamos? Ya teníamos un poco de tecnologías, pero ¿hubo algo que encontraron en la piola que quisieran compartir con sus colegas? El que quiera aventurarse, bien pueda encienda su cámara, su audio, y con seguridad aquí lo oímos. O puede ser alguien que ya tenía, por ejemplo, el de gamificación, encontró algo que le pudiera ayudar a hacer más lúdicas y, digamos, más retadoras las condiciones. ¿O necesitamos más tiempo? Yo. Cuéntame. A mí me parece... yo sin Lina. Bueno. Yo me encontré aquí con, bueno, voy a cerrar aquí un poquitito para poderlo ver, para regresar. Por ejemplo, algo que a mí en el momento en que empezamos todo esto, trataba como de buscar espacios del trabajo en grupo asincrónico, es decir, ellos estaban conmigo en la clase, pero yo quería un micrófono por ahí abierto. Está entrando intermitente tu voz. Sí, es que hay un micrófono abierto, voy a buscar a ver quién es para ayudarle a cerrar. Ya, creo que ya. Entonces, claro, yo decía, ya están conmigo en la clase, pero ahora quiero quiero generar en la clase esa experiencia de cuando uno le dice, vaya y trabaja en grupo. Y ellos unen las sillas y hacen grupitos y luego uno camina por el salón y se acerca y se sienta con ellos y conversa. Y yo quería que tuvieran esa misma experiencia, pero en esto. Ajá. Entonces, lo que hice en su momento pues, fue crear como salitas de Meet adicionales, pero aquí veo que hay otras herramientas, como unas plataformas que permiten gestionar esos grupos, que sería interesante entonces explorar, porque yo simplemente lo que estoy haciendo es generar salas de Meet desde mi calendario para que ellos ingresen y trabajen allá, y además yo poder seguir teniendo el control de darle clic y acercarme a la mesa como lo estaría haciendo si esto presencialidad. Entonces ahí encontré varias que me parecen muy interesantes y pues por supuesto tendré que explorarlas. Sí, y tendría que decirte que estas plataformas interactivas cada vez más son de ese estilo. Por ejemplo, en Zoom fácilmente uno crea grupos al azar, fácilmente uno crea grupos predeterminados y uno puede andarse chismoseando lo que pasa en cada grupo o dejarlos solos como uno quiera. Eso, exacto. Esa experiencia, esa sensación es la que quiero que ellos sigan viviendo y que no se sientan solos, sino que sientan la presencia del profesor y puedan seguir trabajando con sus compañeros sin extrañar eso de estar ahí con la silla pegadita. Sí, y mira que, por ejemplo, con cosas tan sencillas como WhatsApp, uno puede acabar haciendo cosas muy interesantes. Si uno pone, por ejemplo, grupos en algo como un tablero digital, tal vez en Jamboard o en alguna cosa de esas, y uno va teniendo a cada grupo trabajando en alguna de esas páginas y ellos hablan por su celular o hablan por algún lado, entonces se puede lograr que una cosa que no estaba pensada para eso acabe cumpliendo esa función. Pero le toca a uno estar seguro de que de verdad sí tienen acceso a esas tecnologías, o si no, complicado. Bueno, otro voluntario. Yo vi que había otra persona que encendió el micrófono. Buenas tardes. Enciendes tu
Profesor Álvaro, es que tengo dificultad con el internet hoy, entonces si prendo la cámara de pronto... Dale, te oímos, Liliana. Me dificulta el audio. Yo fui la que coloqué lo de gamificación. Cuéntame. Entonces estaba mirando precisamente que yo he estado utilizando y que he estado motivando a los estudiantes a utilizar Genially. Me parece que es una herramienta muy bonita que genera mucha interacción, mucha habilidad de los estudiantes para que hagan presentaciones muy dinámicas. Y también acá encontré en la P, tecnologías para mejorar la productividad individual. Entonces me parece muy bonito Pixton, ¿sí? Ajá, sí. Crean compartir red de historietas, obviamente Genially. Y cómics, también me parece que no lo conocía, para crear tiras cómicas online, porque creo que con la parte de gamificación tiene muchas estrategias o herramientas que me permiten a mí desarrollar muchas habilidades, y me parece que por medio del juego desarrollamos también y identificamos muchas habilidades de los estudiantes, y a veces pienso que perdemos el espacio del juego, pero bien llevado, pero aprendiendo por medio del juego. Entonces sí me pareció muy interesante lo que encontré aquí en la P de la Piola, y gracias, doctor Álvaro, por este espacio. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que tú acabas de decir, y es que uno puede gamificar desde cosas prediseñadas por uno o desde las cosas que ellos van a, digamos, a crear. Por ejemplo, si ustedes le pidieron a los estudiantes que hicieran una excursión digital, pues algo como KidPix o cualquiera de esos generadores de historietas puede ser muy útil para que ellos generen algo que sea entretenido. Pero si lo que estás enseñando, que es matemáticas, no va para tanto, pues tú puedes crear un ambiente en el que la gente, por ejemplo, se sienta que está en un juego de esos digitales, y entonces dependiendo de lo que va haciendo va ganando puntos y va ganando estrellas, y las estrellas las cambia por no sé qué y se pueden asociar con otros, etc. Entonces ahí hay muchas oportunidades. Silvia, veo que tienes abierto el micrófono. ¿Qué quieres decirnos? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, muy bien. Y si quieres poner la cámara. No colocar la cámara también tengo problemas. Bueno, entonces te oímos. María Jesús habla. Bueno, yo trabajo en una Creative y gracias por esta página, porque yo soy una gran buscadora de materiales de este tipo. Precisamente es hacerle una invitación a los profesores, y qué alegría que usted también esté en la misma, como en la misma tónica de estos temas de usar la tecnología como una herramienta donde se promueva el aprendizaje activo de los estudiantes. Nosotros desde una Creative estamos organizando unas páginas en Trello. No sé si el doctor, me imagino que el doctor conoce esa herramienta. Entonces ahí colocamos precisamente la herramienta, cómo usarla, ejemplos de las interacciones que se pueden llevar a cabo con el estudiante, donde el estudiante desarrolla su papel activo, él es el gestor de su conocimiento. Y pues sí, esta página está súper interesante porque voy a tomar muchas ideas de ahí, y gratamente he encontrado muchas que estamos usando. De paso, al doctor Álvaro lo invitamos a que vea nuestro Trello, que está a disposición de la comunidad UNAP. ¿Me lo mandas? A todos los docentes, sí. Entonces, me encantó la página y la voy a ojear todo el tiempo para ver qué rescatamos de ahí para nuestra página y compartir todo este conocimiento tan maravilloso. Lo que yo te pediría es, cuando explores las herramientas que están aquí, si encuentras alguna que ya no funciona, me mandas un mensaje. Álvaro, tal cosa, dicen que ahora es pagando y que desde tal fecha no funciona. Sí, y lo invito pues encontraron otra que era sensacional y que no la tengo acá, lo mismo. Álvaro, mírese tal cosa. Lo invito a que miren nuestra página, nuestro proyecto de Trello, porque ahí ya se le dan Adriana te puede poner en contacto conmigo, ella te comparte, pues más fácil, Adriana, puedes ayudarme colocando ahí. No, yo coloco, qué pereza la mía.
Es fácil, la página es muy manejable. Sí, muchas gracias y encantada que coincidamos porque me encanta este tema. Gracias, doctor. Sí, esa es mi dirección electrónica, Bueno, digamos, la personal. gracias, muy Bueno, amable. por efectos de tiempo, no vamos a intercambiar más ideas sobre esto. Solo les dejo ahí esa espinita. Aquí la palabra clave es agregar valor. Si uno se limita simplemente a encontrar cosas para que la gente tenga más para cacharrear, es complicado. Pero si uno ve que eso le permite ir más allá, agregarle un ingrediente que con otras cosas no las tenía, sensacional. Quisiera meterme a cómo usar este tipo de herramientas. Y hay algo que Graham, aquel señor que cité al comienzo, dice que él encuentra que hay 3 tipos de tecnologías. Las que habilitan, por ejemplo, si yo tengo Moodle y me limito simplemente a poner ahí mis PowerPoint, mis grabaciones y le digo a los estudiantes que pongan ahí sus tareas, pues estoy dándoles acceso y flexibilidad para que usen la tecnología, pero sigo explicando igual, enseñando igual, yo hablo y yo les doy feedback. Luego dice que hay tecnologías que mejoran, que permiten cambios incrementales en lo pedagógico, que incluye recursos digitales adicionales o suplementarios, pero ya con un retoque pedagógico. Entonces no basta con que yo coloque allá mis notas, sino de pronto yo digo, mire, esto lo voy a usar con pedagogía invertida. Es decir, ustedes deben ver el pequeño videoclip que les coloqué, leer de tal página a tal página en mi capítulo, y en este tablero digital quisiera que coloquen las preguntas de qué es lo que no entendió o los ajá que usted tuvo. Entonces, ya no es una simplemente recolección y distribución de contenido, sino es una actividad en la que el contenido es importante. Luego dice que hay pedagogías que transforman, que permiten cambios en lo pedagógico mediados con tecnología, que permiten construcción activa de conocimiento por parte de los estudiantes. Quisiera saber si la propuesta, la clasificación es clara, y si hay tanto silencio, sospecho que es clara, y entonces los quisiera invitar a que vayamos de nuevo al mismo sitio y a que resolvamos una pregunta que es, ¿qué tan transformados son sus cursos en cada modalidad? Digo en cada modalidad porque puede hacer que usted solamente haga presencial. Y entonces, pues usted decide en una escala de 0 a 2, si nada, o todo, o a medias. Y pueda que usted no haga modalidad virtual, entonces usted la omite. Voy a ir a la página que es, con eso podemos todos ver de qué se trata. Ah, sí que me salí del Mentimeter. $58, 42, 56. Ah, algo me falló. 58, 42, 75, 6. A mí me sale la misma pregunta. Sí, es que me faltó publicarla. Ah, cuando uno no publica, es muy difícil que uno haga el ejercicio esperado. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, aquí vamos a la diapositiva y ustedes tienen modalidad presencial, modalidad virtual, modalidad dual, modalidad combinada. Y luego, para cada una de esas modalidades, uno puede
digamos, si se para acá, dice que en la escala es 0 nada, 1 a medias y 2 total, ¿no? Mi oferta está apoyada en tecnología, no, o sí, y está transformada a medias, totalmente, o no está transformada. Entonces, de eso se trata, esa pequeña encuestica. Tomémonos un minuto para contestarla. Yo me voy a parar en el otro lado para ver las respuestas. Miren que ya tenemos 2 respondientes. Tenemos 59 personas, digamos que vamos a esperar por lo menos 25 respuestas para comenzar a mirar la tendencia. Voy a pedir un voluntario que me ayude a leer lo que ve. Cursos en el cuadrante superior derecho, cursos en modalidad presencial 1, cursos en modalidad virtual 2, en el centro del cuadrante, cursos en modalidad combinada 4 y cursos en modalidad dual 3. Sí. Mira lo que yo puedo hacer al acercar esto. Esto me está diciendo que el promedio está aquí, pero miren la dispersión de respuestas. ¿Alguien quiere intentar una explicación o una lectura de lo que hay ahí? ¿Qué cantidad de profesores expertos, pues, en lectura de gráficos y de estadísticas? Vamos a ver quién se anima. Aquí perdamos el miedo. Miren que abajo a la izquierda hay alguien que no ofrece apoyo, o sea, que no usa tecnología para su oferta y que tampoco tiene transformada educativamente su práctica. Y en el otro extremo, abajo, hay alguien que tiene mucho uso de tecnología, pero no siente que tenga una transformación en su práctica. Y ahora sí, lo que hay arriba, ¿qué dice? Bueno, si quiere yo les puedo ayudar. Sí, sí, por favor, dinos quién eres y qué ves. En el 1, pues están en el medio del cuadrante, hacia la derecha y arriba, hacia la parte superior, todo el vértice, lo que nos está diciendo son que ofrecen tanto tecnología digital como transformación educativa. Ajá. Y en el eje de la mitad, lo que nos está diciendo hacia la derecha es que hay todavía profes que, aunque tienen una oferta apoyada en la parte digital, no sienten que han transformado completamente la parte educativa, como en término medio. Y en el mismo eje tenemos también otro grupo que está ya tanto a la mitad de transformación educativa como a la mitad de tecnología digital. Y por último, del 1 hacia la izquierda arriba, tendríamos en la mitad, entonces docentes que están a la mitad de tecnología digital, pero que ya sienten que completaron la parte de transformación educativa. Y eso, ahora que lo sabemos, ¿te genera algún tipo de propuesta, inquietud, línea de acción? Si tú fueras el centro de la docencia, ¿esto te sirve para algo? Sí, creo que debemos tratar de
que estos que están todavía aquí en término medio, cómo los podemos apoyar como para llegar al extremo derecho, ¿no? Hacia completamente parte digital y parte educativa. Y teniendo gente que va tan adelante, ¿se te ocurre alguna manera de ayudar? Claro, se pueden apoyar los docentes, los que van ya, los que sienten que ya completaron el camino, pues ayudar a los que van todavía en el camino a la mitad. Claro, podríamos lanzar una campaña que se llame Adopte a un colega. Bueno, Sí. suena muy feo. Acompaña a un colega en su tránsito hacia las tecnologías o en su tránsito hacia la transformación. Eso lo pudiéramos llamar más decentemente coaching. Entonces pudiéramos crear grupos que alrededor de ciertos temas, por ejemplo, gamificación. Entonces nos dice, ¿quiénes quisieran formar parte de una comunidad de práctica donde alrededor de lo que estamos explorando en gamificación vamos aprendiendo y enriqueciendo a partir de la experiencia? Y eso va a comenzar a mover a la gente que se le mira eso. Y otros dicen, no, a mí me interesaría una comunidad de práctica sobre lo colaborativo. Y entonces, así podemos ir encontrando temas interesantes. Miren que la dispersión se presta a retos muy verdaderamente significantes. Miremos en virtualidad. Yo quería comentar una cosita. Dime. Profesor Galvis, bueno, de hecho nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, ese es el ejercicio que estamos realizando en este momento. Estamos creando profesores multiplicadores, ¿sí? Ajá. Que son los que acompañan. De hecho, hemos hecho un banco de iniciativas de todas estas estrategias y estamos seleccionando los profesores multiplicadores. Entonces, hay todo este abanico de oportunidades, ¿cierto? Y de estrategias que el profesor que se interese, pues puede recurrir a aquellos profesores que van a ser, que son los multiplicadores y los que le pueden acompañar en el desarrollo de esa estrategia. Entonces. Me encanta. Sí. Sí, mira que hay muchas disculpas para hacerlo. Uno pudiera, por ejemplo, hacer sesiones de cacharreo. Y eso significaría experiencias donde el objeto es venir a cacharrear una tecnología y alrededor de eso uno hace reflexiones sobre el uso educativo de eso. O al contrario, sesiones donde el eje temático es lo pedagógico y uno comienza a encontrarle valor a las tecnologías. Miren que esto que vemos en modalidad virtual es una variante sobre la anterior, solo que hay ya no una, sino 3 personas que no ofrecen en modalidad virtual y obviamente no tienen transformación en ese sentido, pero los que tienen algo en la virtual tienen algún nivel de satisfacción, de transformación. Y en la modalidad dual, pues resulta que la gran mayoría no hace dual. Y hay algunos pocos que hacen dual sin tecnología, no algunos pocos, uno, y entonces tiene una gran transformación y, perdónenme, y hay otros que tienen de pronto intereses en hacer modalidad dual y han explorado tecnologías, pero todavía no hacen dual del todo. Entonces, hay unos que hacen dual de alguna manera. Y miren que en la combinada sí que tenemos extremos. O sea, hay quien hace virtual, hay quien hace presencial, pero no hay muchos que hagan híbrida. Y entonces, los que hacen híbrida están entrándole fuertemente a la transformación, por lo menos un grupo de 5, y hay 5 que son 2 y 3, y hay 2 más abajo, que le han entrado a esto de, digamos, una oferta en esa modalidad y ya tienen integradas tecnologías y ya tienen algún nivel de transformación. Y otros son incipientes, todavía no sienten que ese sea, digamos, su reto. Entonces, interesante este tipo de ejercicio y yo creo que pues no se trata de generalizar a partir de una muestra de 22, sino de aprender a partir de esta experiencia. Vamos a ver qué hice yo aquí.
Déjenme que por equivocación cerré el PowerPoint. Vamos a volverlo a abrir. Mientras tanto, pueden comentar. Yo quisiera hacer un comentario del gráfico. Dinos. Me llama muchísimo, hay una cosa que yo siempre digo, que es que no podemos virtualizar la presencialidad o digitalizar la presencialidad, porque son experiencias distintas. Y me llama mucho la atención cómo nosotros, en esa muestra que acabamos de hacer, o sea, sí usamos la tecnología, pero no transformamos. Y eso es muy importante, ¿sí? Es decir, más allá de usarla por decir yo lo usé, es como yo siento que realmente estoy haciendo una transformación educativa. Y me cuestiona el gráfico, porque entonces nos falta dar ese pasito para realmente sentir que estamos haciendo un cambio. O no un cambio, no, es que la palabra no es cambio, la palabra es transformación. ¿Sí? Entonces, como que a fuerza se incorporaron las tecnologías, ahora falta el resto del proceso. Las incorporamos, pero hay que ponerle ese componente desde lo pedagógico para realmente generar transformación, tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y mira que el problema es que pueda que las circunstancias lo hayan forzado a uno a apropiar la tecnología, pero de pronto nos hemos encontrado con que eso no era suficiente y entonces los estudiantes no se sienten cómodos, no cumplen con su expectativa. Y en la medida en que uno logra que los estudiantes y uno encuentren una congruencia entre ambas cosas, yo creo que uno comienza a moverse en los dos ejes. Por ahora, sabemos que es retador y que nos toca de alguna manera encontrar cómo movernos hacia aquel lugar en el que nosotros creemos que nos está haciendo falta algo. Entonces, quisiera mostrarles de otra manera lo que acabamos de hacer. Ah, no, ya lo vimos. Porque esto lo podíamos ver así, pero también lo podíamos ver de otra manera. Dejémoslo así para no complicarnos la vida en esto. Quisiera entrarle a un tema que es el tema de la transformación que nos está trayendo a colación Lina. Y es que hay un grupo de gente que se llama Bransford y otros, que hizo un estudio sobre cómo aprende el hombre, How People Learn. Y ese estudio dice que en aras de lo que enseñan esos resultados de investigación, hay como 4 cosas que uno tiene que combinar. Por un lado, dicen, mire, tenemos que hacer diseño centrado en el que aprende. Es decir, entender qué hay en su campo vital, entender qué es lo que los motiva, qué es lo que ellos traen cuando llegan a aprender y qué es lo que quisieran lograr. Y eso muy probablemente pues lleva a que tengamos que explorar algún poco, digamos, en terreno aquellas personas con las cuales estamos interactuando. Pero la experiencia también nos dice mucho, porque pueda que sabemos que todos los años nos llegan estudiantes que no venían preparados, que están desmotivados, que le tienen fobia a la materia, pero al mismo tiempo hay otros que no vienen así y al contrario vienen y si yo decido nivelar por lo bajo, pues se van a pegar una aburrida de miedo. La otra variable que nos dice Bransford es, mire, no se le olvide que usted no solamente está para atender las características de los estudiantes, usted tiene que lograr que aquello que ellos aprendan tenga significado, sea relevante y haga clic con lo que ya hay en sus estructuras mentales. Haga una conexión entre lo que ya sabían con lo que están aprendiendo y hagan una conexión entre lo que les dice la evidencia con lo que ellos traían como preconceptos, es decir, comenzar a hacerle un screening
a aquellas cosas que ligadas al conocimiento comienzan a ser muy importantes. Partir uno de la base de que los estudiantes vienen sabiendo leer gráficos, sabiendo leer comprensivamente, sabiendo expresarse, de pronto lo puede uno llevar a equivocaciones fatales. Y entonces eso nos llevaría a que conozcamos, digamos, algo de los estudiantes. Pero si lo que les proponemos hacer no tiene sentido, si no logramos que esas matemáticas a las que ellas le tienen tanta fobia les signifiquen algo a través de, por ejemplo, pedagogía problemática, o si no logramos que las exploraciones que ellos hacen no se queden en, uy, qué chévere, sino que eso lo encuentren significante, pues vamos a estar perdiendo el tiempo al ponerle tanta interacción al proceso. Lo otro es, dice, mire, resulta que definitivamente usted tiene que poder no solamente dar información de retorno, sino usted tiene que poder certificar. Y para eso usted tiene que, además de tener un punto de partida, pues tener un seguimiento al proceso y tener evidencias que le permitan decir que la gente sí aprendió o no aprendió. Y eso es un diseño centrado en la evaluación. Y no se queda ahí, sino dice, mire, si curricularmente lo que usted está aprendiendo no tiene sentido. Es decir, si a usted le dicen, tome un curso de mandarín, pero usted no va o no tiene ninguna intención de hacer algo en la China, probablemente si es un curso prescrito, pues usted no le encuentra sentido. Y usted simplemente lo toma como la costura donde van las viejas chéveres que se motivan por esta cuestión interesante. Pero si usted encuentra que eventualmente a usted como, depende de lo que se esté formando, el hacer una pasantía o el trabajar para una compañía china o el pertenecer a ciertos grupos en los que el mandarín es importante, eso eventualmente puede llevarlo a que usted cambie lo que usted está tratando de hacer. Ustedes dirán, ¿y eso a qué viene? Pues viene a que esto del diseño comienza a ser muy importante en la medida en la que si usted está tratando de hacer la transformación a la que hacía Lina la referencia o alusión, pues normalmente uno dice, apuntémosle al conocimiento, cuidemos que las matemáticas, la teoría, la demostración queden muy claritas. Si logramos que eso construya sobre lo que este trae, perfecto. Pero si además cuidamos que lo que pedimos como evidencia de logro, por ejemplo, sea auténtico. Y entonces yo digo, no se trata de hacer demostraciones, sino se trata de poder, en contexto, resolver problemas donde eso que yo aprendí sirve para algo. Y si eso hemos logrado ubicarlo curricularmente, pues de pronto logramos que los estudiantes aprendan y de pronto logramos que pasen de simplemente querer recibir a dispuestos a aportar. Que lo que nos dice la teoría sobre el cambio de actitudes es que es el camino para pasar de yo vengo solamente en posición digamos, cerrada, pasiva, a pasar a estar convencido y a participar activamente. No sé si sobre esta conceptualización de Bransford hay inquietudes o si quisieran que las veamos en la práctica con un siguiente ejercicio. Bueno, entonces vamos a un siguiente ejercicio. Yo les voy a pedir que usen una escala de frecuencia desde 1 queriendo decir nunca y 5 queriendo decir siempre para expresar el uso que usted hace de tecnologías digitales en sus cursos con estos fines. Diagnosticar saberes, intereses o actitudes. Reorientar a los estudiantes. Favorecer indagación en fuentes relevantes.
propiciar solución colaborativa de retos, promover que presenten ideas, creaciones o hallazgos, favorecer ejercitación de conceptos y habilidades, propiciar autoevaluación y sondear necesidades educativas del contexto. Les voy a pedir que vayan al mismo lugar de siempre. Yo aquí voy a cambiar de ejercicio. Esta vez sí lo voy a publicar para que a ustedes sí les salga lo que sí es. Y aquí deben ir a la siguiente diapositiva. Lo mismo de siempre. Con el cursor van respondiendo y al oprimir en algún lado, ahí les dice qué significa. Entonces, por favor, vamos a superar la meta de 22 que respondieron la vez pasada. Vamos a ver cuántos logramos que nos den feedback sobre esto. Ya tenemos uno que todo dijo que sí. Tenemos 3 que tienen distintos usos de cada una de estas oportunidades. Cuando superemos la barrera de los 22, comenzamos a analizar. Uy, ya aumentamos uno, ya no somos 56, sino 57. Yo voy a cambiar de mecanismo de despliegue. Llevamos 17 y la araña va así. Quisiera un voluntario que me ayude a leer lo que vemos ahí. Esa araña, ¿qué nos está diciendo? Ya tenemos 24, maravilla. ¿Algún voluntario que quiera darnos su opinión de lo que ve? Pues... Dale. Digo algunas y doy el espacio para que otro diga otras, ¿sí? Eso, Marta Lucía, dale. Por ejemplo, me llama la atención el tema de la evaluación. Si la usamos relativamente poco, 3.5, para propiciar autoecoevaluación, eso pareciera indicar que seguimos muy orientados a la heteroevaluación. Esa me llama la atención, ¿sí? Ahí doy la palabra a que otra persona diga otra. Sí, yo quisiera agregar sobre lo que tú dices. Y es que quizá no es que nos estemos centrando en la heteroevaluación, sino, perdónenme mi hipótesis, de pronto lo que estamos enseñando no se presta a que hagamos este tipo de cosas. Si yo me propongo cosas de nivel conocimiento, comprensión, aplicación, lo más probable es que yo haga pruebas tipo test, y las pruebas tipo test pueden tener evaluación automática, entonces ser autoevaluadas, o pueden tener otro tipo de evaluación y entonces requieren en los problemas más, digamos, más demandantes heteroevaluación. Entonces, muy probablemente tendríamos que ver el nivel al que estamos enseñando. Si estuviéramos en análisis, síntesis o evaluación, muy probablemente podríamos hacer combinación de las 3.
porque pudiéramos dar rúbricas para que los estudiantes autoevalúen, pudiéramos usar las mismas rúbricas para que ellos entre pares cotejen y pudiéramos, después de que ellos han refinado, nosotros, digamos, dar nuestra opinión. Me encanta tu aporte, Marta Lucía. ¿Quién más quiere comentar algo de lo que ve? De pronto yo interpreto el hecho de que los mayores puntajes sean motivar y reorientar a los estudiantes, promover la presentación de ideas, favorecer la ejercitación de conceptos, como que utilizamos las tecnologías digitales mucho para ese fin, motivar, incitar, que el estudiante concentre su atención. Eso pues de pronto dice mucho del tipo de estudiante que estamos atendiendo. Sería como mi hipótesis. ¿Y qué opinan todos sobre esa hipótesis? Yo pienso que sí, lo que dice Adriana me llama la atención porque yo también me había fijado como en los muy y en los menos, ¿no? Y entonces estaba pensando algo parecido a lo que dice Adriana y es como lo usamos para que demuestren o para que cuenten, pero nosotros no para indagar qué saben ellos, con qué llegan ellos. Por ejemplo, el contexto, por ejemplo, los presaberes, por ejemplo, los intereses. Entonces, como que estamos todos volcados hacia, como a que se nos demuestren eso que les estamos enseñando. Creería yo, no sé. O a que vivan experiencias chéveres. Porque, por ejemplo, la lúdica muy probablemente sea para motivar. Sí. Y los trabajos colaborativos también son de esa índole. Claudia, estaba echando de menos tus intervenciones. Pues yo realmente tengo la inquietud alrededor del mayor puntaje y de el menor y uno de los puntajes más bajos. Y en ese sentido, pues, me surgen las inquietudes, ¿sí? Me preocupa, por ejemplo, que ese puntaje alto de 4.3 nos conduzca a de pronto confundir pedagogías activas y uso de tecnología con activismo y actividades per se, porque es que a los estudiantes, eso es lo que le gusta a los estudiantes. ¿Y qué tal que eso no sea lo que le gusta a los estudiantes? Pero nosotros estamos convencidos que eso es así, ¿cierto? Y me preocupa o me inquieta que efectivamente de cara a que mucho de lo que es esa pedagogía activa y ese ejercicio de construcción de significados, de significancia, de significatividad, de sentido, de aprendizaje situado, de evaluación auténtica, pues se queda perdido porque justamente no sondeamos y no favorecemos la ubicación del contexto cercano de ellos, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay hay una tensión que nosotros mismos no hemos logrado disminuir. Y entonces, esa transformación es aparente, podría ser aparente, y puede convertirse en una filosofía muy bonita, cuando la transformación que se quiere no trasciende, ¿sí? Puede ser, me disculpan, puede ser, pueden pensar que soy demasiado acuciosa o inquisitiva en el comentario, pero es que me parece que a veces cuando trabajamos alrededor de todas estas ideas relacionadas con pedagogías activas, con tecnologías digitales, no quisiera que nos pase lo que sucedió en su momento cuando entró el constructivismo y que entonces se distorsionen muchas de esas acepciones y las transformaciones que queremos no trasciendan. Sí.
a mí me parece muy al lugar lo que dice Claudia, porque miren que nos está obligando a que volvamos a la concepción que está detrás de los ejes de la araña. Y es que, me echo más para atrás, si nosotros nos fijamos en las ideas que hay aquí, hay dos lugares donde uno puede pensar que está usando la tecnología para motivar. Por un lado, aquí en generar, en pasar de motivación extrínseca a intrínseca, y entonces hacer que uno viva experiencias chéveres, y algún escéptico diría que la está usando de niñera digital, pero cuando uno no se queda en este cuadrante, sino que avanza a que eso sirva para algo, y particularmente a que uno se detenga en tecnologías para que uno pueda determinar cuál es el nivel de logro, cuál es el nivel de no logro y reto, y entonces uno pueda reorientar. En esa medida las tecnologías no solamente pueden ser chéveres y ayudar a llegar al conocimiento, sino ser absolutamente, como dirían los gringos, supportive, hacer que de verdad le agreguen valor a esto. Pero si lo que estamos aprendiendo no tiene sentido en el contexto, si nos tocó un curso de matemáticas 1, 2, 3 y yo no sé por qué, entonces me toca lograr que a través de esto yo entienda por qué. Pues porque para el que se inventó el currículo matemáticas 1, 2, 3 es importante por cuanto que abre una ruta de formación muy relevante. Entonces, aquí estas cosas verdaderamente tienen cadenas que debemos nosotros tratar de aprovecharlas. ¿Algún otro comentario a partir de esta araña? Sí. Dinos. Perdón, uno pequeño. Dale. Me parece interesante cruzar los resultados que vemos en esta araña con los que acabamos de ver del 012, de qué tan transformativo era lo que estábamos haciendo. Claro. Pareciera que allá nos tuvimos mucha confianza y nos vimos muy transformativos, pero la araña dice como otra cosa, ¿sí? Eso me parece interesante. Pero mira que el transformativo tampoco era así. Espérate, me devuelvo. No, es ahí mismo. Pero estábamos en el cuadrante de multiplicador. Sí. Pero espérate a ver si logro devolverme sin que esta cosa me saque. Mira que lo transformador es de aquí para arriba, ¿verdad? Y no tan transformador es de aquí para abajo. Entonces, aquí tenemos una distribución bastante balanceada entre transformadores, medio transformadores y algunos no tanto. Aquí, la misma cosa. Aquí, definitivamente, pocón es de que ese casi transformación. no tenemos, sí. Y aquí tenemos un balance entre transformadores y no transformadores. Entonces, la hipótesis que uno pudiera lanzar es en qué medida, sabiendo que esto es así, pues uno puede ayudar a que la gente viva experiencias que le ayude a, digamos, repensarse. Y entonces, pues, ese es uno de los retos que nos trae este tipo de conversaciones. A ver si logro no salirme, como dice la vez pasada. Ah, no, ya vi dónde estaba, aquí arriba. Entonces, yo diría que con esto lo que nos queda es discutir si esto de la pedagogía activa mediada con tecnología puede ser una bala de plata, y si queremos que sea, ¿qué es lo que la puede hacer bala de plata? ¿Cuáles son
sus, digamos, conclusiones después de haber recorrido, por un lado, los conceptos, por otro lado, las oportunidades tecnológicas, las oportunidades pedagógicas y una reflexión sobre nuestra práctica. Yo creo que ya ha habido en los aportes una serie de respuestas. Por ejemplo, no basta con ponerle tecnología al negocio. Si uno se dedica a apropiar tecnologías y a usarlas, puede llegar a un activismo. Por otro lado, quizá habría que pensar que para que esto funcione, tenemos que repensarnos pedagógicamente y articular las tecnologías que apoyen ese repensar. Entonces, eso evita que yo me dedique a ponerle tecnología al negocio. Si yo digo, mire, definitivamente el problema de la colaboración es un problema serísimo en mi clase. Y entonces yo quiero que haya colaboración en distintas instancias y en de distintas maneras. Pues bueno, pueda que yo diga, bueno, vamos a trabajar con pedagogía invertida, pero no en yo con yo, sino en yo con otros. Y entonces el trabajo previo a clase puede ser un trabajo en el que yo tengo que hacer ciberexcursiones y discutirlas con mis compañeros. O tengo que hacer mis ejercicios y darme feedback con otro utilizando una rúbrica. Pues ahí estoy comenzando a favorecer colaboración. Pero si no es pedagogía invertida lo que yo quiero, sino alguna otra estrategia como el método de casos, pues el método de casos hay que entenderlo muy bien, es educación centrada en retos, pero en retos donde yo aprendo del caso y el caso no es para imitar, sino el caso es para reflexionar. Entonces me pregunto, ¿qué tecnologías me permiten a mí apoyar esto del método de casos? Entonces, por lo menos yo diría que con ese par de ideas claves, uno pudiera tratar de que esto se convierta en una bala de plata. Lo otro, ya habíamos comentado algo de las comunidades de práctica. En la medida en que yo comienzo a hacer interacción con otros o promover que mis estudiantes hagan interacción con otros y muy dentro del espíritu de Vygotsky, de hacer que las diferencias se canalicen y sirvan como para reducir las diferencias, eso también. Entonces miren que en el fondo el mensaje que quisiera dejarles es, si ustedes son sensibles a los dos ejes de esas variables, perdón, de esos ejes de cambio de los que estábamos hablando, tanto en lo tecnológico, entonces apropian cosas, y en lo pedagógico, pero alinean lo tecnológico con lo pedagógico, es muy probable que esto llegue a ser una bala de plata. ¿Algún comentario, algo que ustedes quisieran que analicemos? Todas las citas que puse en alguna parte, las puse en las referencias por si ustedes quieren revisar esto. Yo le voy a dejar a Adriana una copia digital de la presentación que he hecho y pues ustedes van a tener acceso a la grabación. No sé, para cerrar, si hay algún comentario, alguna inquietud, ustedes tienen la palabra. Yo quería como una situación que nos está sucediendo, y es, ahora estamos volviendo a las teleclases, ¿no? Y hicimos un sondeo a nuestros estudiantes presenciales pensando en la efectividad de la bala de plata. Entonces les hicimos un sondeo a los estudiantes de quienes querían regresar. Por supuesto, obviamente entendiendo el contexto, todavía hay miedo, siguen aumentando las cifras y demás. Y entonces les decía, bueno, ¿quiénes quieren ir a la universidad? Y entonces decían, no. Al principio, en marzo, nos estaban volviendo locos
que cuándo íbamos a volver a la universidad, que no era lo mismo, que la calidad, que la motivación, que bueno, en fin. Y ahora les decimos, listo, ya pueden volver a la universidad. Estoy hablando del nivel de posgrados y dicen, no, a mí esto, ¿sabe que me gusta? Me empezó a gustar, yo me quiero quedar en la casa. Y me gusta la dinámica y me gusta cómo se sucede la clase. Entonces, claro, me quedo pensando y digo, bueno, por un lado algo bueno debe estarse haciendo, pero también me da como un poco de expectativa de qué puede pasar si realmente esa bala extermina inclusive la presencialidad. No sé, es como, qué miedo, no lo sé, me da un poco de susto. Claro, hay que entender el contexto de los de pregrado y los de posgrado. Los de posgrado ya vivieron el estar en la universidad y la dinámica de ser universitario, es distinto, tienen otros compromisos. Pero de verdad que me impactó cuando ninguno dijo, no, yo quiero quedarme en la casa, que está muy bien aquí todo, y tienen otros compromisos. Pero sí, entonces es tan efectiva que podría llegar a pasar eso por lo menos en algunos niveles. Sí, mira que ahí hay un tema que hemos venido hablando con Adriana y con Rafael y con otros del grupo de docencia, y es el tema de los ambientes híbridos. Resulta que lo híbrido saca lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo virtual. La pregunta es cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y eso nos va a llevar a necesariamente examinar para qué estamos enseñando, qué es lo que estamos enseñando, cuáles son las evidencias de logro y eso, qué nivel de exigencia tiene. Entonces, cuando uno se da cuenta que las respuestas a esas preguntas lo llevan a que sí, hay muchas cosas que se pueden aprender por, digamos, medios digitales, no necesariamente expositivos, porque puede haber mucha colaboración y mucha interacción y todo. Pero hay otras que de verdad es muy importante tener el encuentro presencial. Entonces, cuando yo aquí veo una cantidad de nombres y digo, el martes nos vemos en la universidad, no pueden apagar la pantalla porque vamos a estar en la universidad. Y cuando decimos pequeños grupos, pues aquí uno puede hacer pequeños grupos y puede ir haciendo la comida mientras está en el pequeño grupo y haciendo un poco de cosas mientras está en el pequeño grupo. En la universidad no. Uno tiene que ir allá a hacer lo que no se puede hacer virtualmente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro entorno y cuándo utilizar una modalidad u otra modalidad? Y yo creo que de eso comenzamos hablando la primera vez. Así es, profesor Galvis. Estamos desde la primera vez que contactamos con él, dialogando, conversando, profundizando sobre los ambientes híbridos de aprendizaje. Probablemente en algún momento, cuando ya tengamos la luz al final del túnel con el fin de la pandemia, va a haber un resurgimiento de la presencialidad, porque la gente ya va a querer obviamente disfrutar los encuentros sociales, los encuentros en comunidad. Entonces, creo que no se va a acabar la presencialidad. Creo que esa mezcla o esa combinación de ambientes significativos es lo que va a terminar quizás volviéndose también la norma o volviendo una riqueza o una diversidad en lo que podamos ofrecer las universidades. Yo le quiero agradecer por esta excelente conferencia, siempre nos pone a pensar, siempre nos pone a salir de la zona de confort, nos pone a participar, nos pone a analizar. Eso es muy valioso, se lo agradezco mucho. No sé si algún compañero, Rafael, algún profesor quiera también, obviamente, hacer algún aporte en el sentido de lo que preguntó Claudia. Por favor, adelante. Sí, Álvaro, pues agradecer y realmente creo que la sesión de hoy, el encuentro de hoy, pues realmente nos vuelve a dejar con una inquietud, nos convoca a la reflexión, nos invita a sentirnos nuevamente en ese rol del maestro que se piensa, del maestro que piensa su hacer, su quehacer, de ese maestro que está sintonizado con el querer volcarse hacia sus estudiantes. Tal vez estábamos
muy acostumbrados, muy acomodados a unas prácticas y esto nos ha corrido pues la zona de confort. La reunión de hoy nos invita a repensar y a repensar muchos conceptos que siempre han estado ahí en los últimos años, que es posible que los hayamos tocado, es posible que hayamos encontrado y nos hayamos aproximado a ellos, pero tal vez en algunos momentos los hemos maltratado. ¿Por qué no volvemos ahora y los repensamos? Me parece que esta es una excelente invitación y también es una invitación como a revisar un poco cuál es el sentido que estamos dando al uso de la tecnología, realmente que no se nos convierta en un uso banal, sino que sea ese uso que le dé ese valor agregado a los estudiantes. Siempre que nos encontramos, para mí es un placer, porque efectivamente nos encontramos es a conversar. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, doctor Álvaro. Creo que es un elemento fundamental y que cada día tenemos más información sobre temas pedagógicos, sobre temas tecnológicos. ¿Qué nos recomendaría para fortalecer una comunidad de práctica entre los docentes y hacer una construcción colectiva y tener unos diálogos permanentes con esta comunidad, digamos, tan valiosa que tenemos? Hemos intentado trabajarla en Moodle, trabajarla en la plataforma Tema en Microsoft. ¿Pero qué nos podría recomendar para construir una comunidad de práctica activa y sostenible en todos esos temas tan importantes en la docencia? Mira, yo diría que esto de las comunidades de práctica es un reto. Primero porque es que uno no se reúne porque sí a interactuar con otros. Pues toca encontrar una disculpa. Y la disculpa pues son los temas, son las tensiones, son aquellas cosas que nos convocan. Si de pronto acabamos de vivir una experiencia sensacional, entonces podemos hacer un cafecito. Y hacemos un café donde el de la experiencia sensacional comparte con otros y la gente aporta y cada uno trae su, digamos, su punto de vista. Pero si no se trata de eso, sino se trata de, digamos, de un problema transversal alrededor del cual queremos convocar a la gente. Entonces decimos, bueno, vamos a invitar a un grupo de estudio que se reúne cada X tiempo y en el grupo de estudio el eje temático es tal. Entonces, por decir algo, colaboración o autonomía o alguna cosa así. Y nos toca encontrar quiénes en ese grupo de estudio pueden estar dinamizando. Y mi autor favorito para eso es Etienne Beignet. Él tiene una serie de ideas que, más allá de su libro original, donde dijo que había como 4 grandes cosas que uno debería cuidar, trae en el último libro, el que hizo con su nueva esposa, una serie de casos que son muy interesantes. No son solo casos de enseñanza, sino casos de verdad, de la vida real. Entonces, este tema es un tema que tiene mucho de largo y mucho de ancho y mucho de fondo, pero nos toca hacer camino al andar. Sí, yo creo que Juan Pablo me robó la pregunta porque yo iba a hacer también un aporte similar. Nosotros desde marzo de este año, cuando empezamos a trabajar con UNAPRIERE articuladamente, la comunidad de práctica, y como dice Juan Pablo, entonces en Tema, entonces en Teams, entonces, y pues sí, no ha sido fácil, o quizás existen esas comunidades de práctica, pero no son visibles, están allá anidadas en las facultades o en los programas, pero no son institucionalizadas. Pero sí que yo tengo que resaltar acá, porque hay varios profesores mentores conectados, que desde agosto empezamos una estrategia de docentes mentores por cada facultad. Y eso ha funcionado muy bien, porque el profesor mentor obviamente tiene a sus equipos de profesores
profesores de la facultad conectados de alguna manera, cada facultad, cada campo de formación con sus particularidades, con su ritmo también, pero están haciendo cosas muy bonitas al interior de las facultades, entre el mentor, con los que requieren más acompañamiento, menor acompañamiento, se van ayudando, y como decía la profesora Clara, en la facultad, por ejemplo, de Ciencias Económicas, tienen también las cosas que están haciendo de compartir recursos, en fin. Entonces ya hemos logrado eso. Lo que necesitamos es volverlo institucional, y ahora que se hable todo el mundo con todo el mundo, pero esto es un ejemplo, este conversatorio y los que hemos tenido también en ocasiones pasadas. O sea que sí pienso, Juan Pablo, que hemos roto esquemas, o sea, hemos hecho un salto cualitativo. Quizás somos demasiado exigentes y queremos pues ya la comunidad de práctica más avanzada, pero sí le agradezco que nos comparta ahí en el chat el nombre del autor que acabo de mencionar, porque sí sería bueno leerlo. Así como dice Adriana, creo que los mismos docentes han encontrado los canales para comunicarse y colaborar. Y de esta manera se ha logrado esa construcción colectiva. Sí, lo que dice Claudia es cierto en el chat, no es la herramienta, son los pretextos, porque claro, es quizás encontrar esos temas y a la luz de los temas o los pretextos lograr que haya la conversación, que tiene que ser necesariamente también informal, ¿no? No tiene que ser así como tan estructurado, puede ser. Nosotros tuvimos al Centro de Excelencia Docente de Uninorte invitado en diciembre del año pasado al cierre del seminario, y Ulises Domínguez, que usted debe conocer, nos compartió mucho sobre lo que hace Uninorte. Ellos hacen el almuerzo, el café, digamos las comunidades de práctica de ellos se dan ese tipo de espacios, no necesariamente algo tan, digamos, formal, sino más de diálogo entre profesores. Etienne Wegler, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Pues yo me atrevería en estos momentos a invitar a todos nuestros profesores a que continúen en esa labor, porque ese salto al vacío que se acaba de dar, y como lo manifestaba Claudia, es porque queremos nosotros visualizar todo aquello donde nosotros podemos llegar. Pero en la charla de hoy, el doctor Galvis nos mostró momentos en donde uno puede centrarse para iniciar transformaciones. Si es, por ejemplo, revisando cómo llegan los estudiantes, o si es cómo motivarlos. Es decir, nos mostró muchas posibilidades para uno encontrar también con ciertas herramientas. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros con la ruta TIC? ¿Cuántas de esas herramientas estamos viendo, escuchando, que simplemente no le hemos podido dar un uso porque el uso de pronto no está focalizado, como decía Claudia? Entonces, ni es la herramienta per se, sino es la reflexión de la que nos habla el doctor Galvis. Yo pienso que si vamos a dar esos pasitos con paciencia, sin tanta prisa, vamos a ir poco a poco, así como sucede en muchas facultades y muchos programas, que se están cohesionando los equipos docentes, porque hay que volver a hablar de equipos docentes, hay que organizarnos por líneas de conocimiento, buscando los profesores de los distintos cursos para empezar a revisar cómo se hacen las transformaciones. Y otra de las cosas importantes que creo están ahí en la charla del doctor Galvis es, bueno, ¿y cuál estrategia pedagógica? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál se ajusta para nuestros propósitos? ¿De qué manera nosotros con esta estrategia podemos llevar al estudiante a que efectivamente alcance sus aprendizajes, desarrolle estas competencias? Entonces yo pienso que se ha hecho una labor interesante y nos ha dado todo un panorama el doctor Galvis que en estos momentos nos da más seguridad para seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, pues los quiero felicitar. Un viernes a las 6 de la tarde, víspera de puente, aquí hablando de tecnologías y pedagogías. Eso se los agradezco, es sensacional. Gracias a usted, doctor Galvis, y a todos los profesores que se conectaron, que tengan un feliz puente, que descansen, celebren el Día de las Brujas mañana. Muchas gracias.
Adiós. Gracias, buen descanso de fin de semana. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.